Buenos días con todos. Nuestro grupo va a hablar acerca de las columnas de absorción, absorber, reflux absorber o rewill absorber. Listo. Empezamos hablando sobre las columnas de absorción. Estas son operaciones unitarias en donde se transfieren uno o más componentes de una corriente gaseosa a una corriente líquida por contacto directo. Este tipo de tecnología es aplicable en purificación de gases o recuperación de compuestos gaseosos a un compuesto a una corriente líquida. Se coloca, para el funcionamiento se coloca en otra corriente, la corriente gaseosa y la corriente líquida, y el gas con soluto va a ascender por la columna de absorción, mientras que el líquido va a descender y se va a enriquecer con el soluto en la corriente líquida. Además, se van a utilizar rellenos o packing para incrementar el área de transferencia de materia y para asegurar un óptimo funcionamiento de nuestra columna, se prefiere que la temperatura de la corriente líquida sea baja durante todo el proceso. Ya con esta breve introducción, yo les voy a explicar dos ejercicios de los temas de tanto de las aplicaciones que tiene directamente en Cases. En primera instancia, pues tenemos la columna simple, que pues en este caso vamos a tener una columna en la cual va a entrar un fluido por la parte interior y por la parte superior y un fluido por la parte inferior. De la misma manera vamos a tener dos salidas. Uno que se va a encontrar por la parte superior y otro por la parte inferior. Bueno, en este caso, pues les vamos a explicar el primer ejercicio, que pues vamos a querer absorber dióxido de carbono en carbonato de propileno. Y bueno, pues en este caso tenemos las siguientes condiciones de gas que van a ser 20% molar de CO2 y 80% molar de metano, que va a estar en conjunto con el CO2. Ya en primera instancia, pues establecemos nuestra lista de componentes en HYSYS y posteriormente posteriormente pues ponemos el paquete de fluidos. En este caso generalmente se utiliza Penn Robinson o SKR. Seguidamente utilizamos pues la simulación y en nuestra paleta pues escogemos la columna de absorción que tiene este modelo. Ya, pues en primera instancia podemos directamente poner los nombres de las corrientes que van a ingresar y que van a salir de esta columna. Como se les mencioné anteriormente, pues por la parte superior va a entrar un fluido y por la parte inferior va a entrar otro fluido. No necesariamente puede ser líquido gas, el líquido que se va por la parte superior y el gas que vaya por la parte inferior. Este programa nos permite modificar el número de platos que vamos a tener, y si también queremos pues indicar platos laterales. Ya posteriormente pues de establecer los nombres de las corrientes, también nos pide establecer pues las presiones que van a salir tanto en la cabeza como en los fondos de la torre. Otro, otro dato que nos pide, que es opcional en este caso, sería la estimación de la temperatura tanto en la cabeza como en los fondos. En primera instancia podemos establecer las condiciones que vamos a querer tanto de las corrientes de entrada directamente en el worksheet que va a tener el panel de control de este programa. O podemos también preinstalar las condiciones de las corrientes que van a ingresar, o que en este caso que van a salir dependiendo de la necesidad que tengamos. Ya una vez definidas las corrientes, pues establecemos el room. En este caso, pues hacer un caso bastante simple converge sin ningún problema. Sin embargo, si es que llegara a tener problemas en la convergencia, se pueden variar tanto los valores de las specs como los números de plata, intentando que este sistema pueda converger, siempre y cuando los datos sean sustentables, sean reales, sean, sean lógicos. Ya, pues en este caso, pues si es que converge el sistema, vamos a obtener la figura así en el simulador de la columna de resolución simple. Ya, pues en este caso establecimos primero las corrientes y después estableció las condiciones específicas para este sistema, y tuvimos los siguientes resultados para este primer ejercicio, en donde pues podemos observar que por la cabeza va a salir los gases y por la parte de los fondos vamos a obtener una fase líquida, en los cuales vemos que la temperatura no varía significativamente. En este caso, vamos a tener 60 y lo que no varía para nada va a ser la presión, que se va a mantener constante como establecimos en primera instancia.
Adicionalmente, pues vemos que cómo van a variar los flujos de salida y los flujos de la cabeza de los fondos dependiendo de las condiciones de las que tengamos. Y pues seguramente también tenemos este que es la columna de absorción con un reboiler. Bueno, en este caso, pues vamos a tener una columna de absorción que va a tener una o varias entradas y va a tener una sola salida por la cabeza. Y en este caso vamos en la parte de los fondos, vamos a obtener un reboiler, el cual pues va a sacar y regresar parte de la corriente de los fondos a la columna de absorción. Y bueno, pues en este caso hemos decidido proponer este ejercicio donde vamos a tener dos corrientes de gases, dos corrientes con gases naturales y una fuente de calor que también va a ingresar. Bueno, pues estas son las especificaciones de las alimentaciones que van a ingresar a la siguiente torre. Y ya de la misma manera, en este caso, establecimos la alimentación directamente, formando las corrientes y estableciendo tanto las composiciones como como las condiciones a las que van a estar la corriente, y también establecimos la energía la energía que también va a ingresar a la torre. Y bueno, pues en primera instancia, pues nos vamos a la paleta de modelo y absorbemos lo que es esta aplicación de Rebollar Absorb para establecer esta simulación. Y como y como vimos anteriormente, también podemos establecer las corrientes directamente aquí en el Reboiler o establecerlas anteriormente. En este caso, pues para establecer las dos corrientes de alimentación que vamos a tener, podemos establecer aquí en Optional IntelliStream. En este caso pondríamos aquí la alimentación que va a ser la FIT2 y el calor que también van a entrar. En este caso también podemos variar dependiendo de en qué posición queremos por qué plato queremos que entre la alimentación y por qué plato quiere que esté caliente. Ya una vez definido tanto los nombres de las corrientes y como el nombre de la energía que se va a proporcionar al reboiler, el simulador nos va a pedir lo siguiente, que pongamos una configuración. En este caso siempre se va a establecer la configuración por default, a menos que se explique lo contrario o que nuestro ejercicio pida lo contrario. Y de la misma manera tenemos que establecer la presión tanto en la cabeza como en los fondos, y también al tener un sistema adicional tendremos que establecer cuál va a ser la caída de presión en este sistema. Y por último también podemos estimar la temperatura a la que queremos que salga tanto la cabeza como los fondos. En este caso no puede ser necesario, ya que va a depender de qué condiciones, de qué condiciones queramos nuestros fluidos, tanto sea las composiciones o temperaturas. Ya, otro dato adicional que nos pide esta aplicación es dar un flujo molar para el reboiler, dar un flujo molar de cuánto va a salir y cuánto va a regresar a la torre. Ya, pues en primera instancia aquí tenemos nuestro monitor, que vamos a tener nuestras especificaciones. Ya en este caso podemos añadir en ADSpec, ya sea para la composición que queramos, o también, en este caso, pues podemos añadir cuál va a ser el flujo que va a salir, el, el porcentaje de los fondos que va a tender a regresar a la torre. Y bueno, en este caso, de la misma manera, pues si es que los datos no son asequibles, el simulador no podrá converger el sistema. Nos va a salir esta amenaza de no converger. Y bueno, en este caso, pues podríamos variar los specs o podríamos variar también el número de platos, intentando prácticamente hacer una iteración hasta que este sistema converja. Ya, pues en este caso establecimos la corriente de salida que va a tener y pues establecimos run directamente. En este caso, pues se nos grafica cómo va a ser la variación de temperatura que vamos a tener en los diferentes platos de la torre. En los diferentes platos de la torre directamente ya el sistema convergió sin ningún problema. Y bueno, pues estas son el worship de los compuestos que vamos a tener. Y pues en primera instancia vemos que la temperatura, pues como las dos alimentaciones ingresaban con temperaturas diferentes, la temperatura por la cabeza, por la cabeza va a ser bastante baja de menos 93 grados centígrados, y por la parte de los fondos va a tener de 10,23 grados centígrados. Y bueno, en este caso pues se estableció diferentes presiones, tanto de lo que ingresa como tanto a la cabeza como a los fondos de la torre de absorción. Entonces se ve la diferencia que vamos a tener. Estos datos ya fueron preestablecidos en esta fase de acá.
Y ya pues en este, como por último, pues si es que el sistema converge correctamente, vamos a tener eh, que todas las elementaciones van a tener este color característico del reveal. Bueno, esto es una breve explicación de todo lo que se podría hacer tanto en la columna de absorción con el absorber reveal. Adicionalmente, esto